Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y esto es Punto 9 para esta jornada del día de hoy, miércoles 30 de septiembre. Se acaba el mes de septiembre. Espero que haya tenido buenos resultados en este mes que pues ha sido uno de los meses complicadones, como se espera que siga siendo hasta que la Reserva Federal comience el camino a la normalización de los tipos de interés. Vamos a estar observando muy probablemente este tipo de mercado pues medio complicadón. Vamos a ver cómo continúa en las próximas semanas. Por lo pronto el día de hoy otro momento interesante, el que nos revelaba ADP, el Automatic Data Processing, que bueno pues estaba diciendo que mejoró a lo estimado la construcción de nuevos empleos en el sector privado, lo cual pues obviamente acerca la posibilidad de que la Reserva Federal, de confirmarse este viernes esta información por el dato que digamos sí cuenta y vale, que es el dato de las non-farm payroll, de las nóminas no agrícolas, pues estaríamos más cerca entonces de un endurecimiento, como abogaba Janet Yellen, debido a que pues sí, efectivamente el mercado laboral parecería estar agarrando presión, y esto pues eventualmente tendría que reflejar un aumento en los precios allá en los Estados Unidos, y la idea, dice Janet Yellen, es acotar este posible aumento antes de que de hecho se apersone, porque si no podría salírsenos de las manos, ¿no? Entonces, pues vamos a observar con mucho cuidado qué es lo que dice este viernes el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, pero por lo pronto hoy la Automatic Data Processing dice, ¿sabes qué? Pues las cosas van bien, el dato de la construcción de nuevos puestos de trabajo allá en los Estados Unidos está saliendo mejorcillo a lo esperado, según la información publicada por la ADP. Y sobre este tema, pues ya déjeme darle los detalles de una vez, ya que estamos en este tema. El índice de empleo no agrícola se elevó más de lo esperado el mes pasado, según la información publicada por la Automatic Data Processing, que hace con Moody's Analytics este cálculo. Dicen que bueno, pues ahora la cifra se elevó a 200,000 puestos de trabajo en el sector privado, con respecto a los 190,000, una mejora con respecto a las del mes anterior. Los analistas estaban esperando que el dato de las nóminas privadas no agrícolas publicadas por ADP aumentaran en 194,000. Y bueno, pues de la mano de esto tenemos un día con los mercados, pues digamos optimistas. Las cosas empezaron a andar bien en la sesión asiática, dicen por casa de gangas, allá por parte de los operadores accionarios en Japón. Tuvieron hoy un repunte, una ganancia del 2.7%, y el Standard & Poor's asiático también terminó con ganancias del 1.9%, allá mayormente favorecidos por los grandes bancos. Dicen, en el tema de Europa también, desde el arranque de la jornada arrancó bien, y estábamos viendo un aumento de pues ya importante el día de hoy. Fitch haciendo Inglaterra gana el 2.11%, termina en las 6.033 unidades. DAX Industrial de Alemania gana 2.69%. Insisto, es una extrema volatilidad la que estamos viendo en los mercados, y esto realmente no es una buena señal en general, estamos hoy en las 9.703 unidades en el DAX Industrial de Alemania. El CAC 40 de Francia también ganando el 2.83%, está en las 4.466 unidades. En lo que es Estados Unidos, en esta apertura ya llevan ganado ahorita, llevamos 6 minutos con el mercado abierto, y ya las ganancias el día de hoy son del 1.10% para el Dow Jones, que cotiza en las 16.226 unidades. En su primer movimiento del día ganaba 1.05%, no es cierto, en el primer movimiento ganaba 0.56% y se ha aumentado hasta el 1.10% el día de hoy. El Standard & Poor's 500 también abría con una ganancia del 0.68% y la extendía ahora ya hacia el 1%.
en los primeros 5 minutos, 6 minutos de trading, mientras que en el Nasdaq también teníamos un primer movimiento alcista en la apertura del mercado el día de hoy y que está ganando en este momento el 1.33%. Antes de que se me olvide, porque lo estoy viendo en esta pantalla ahorita, el señor William Dudley no habló sobre el panorama macroeconómico en cuanto a qué es lo que haría la Reserva Federal por delante, cómo ve el clima, etcétera. De esto ya no estuvo hablando. Estuvo tocando temas de liquidez, si no me equivoco, pero hay algunas situaciones por acá. Dicen en cuanto al tema del aumento de las tasas, la economía está, bueno, a él le preocupa que la economía empiece a mostrar todavía niveles de volatilidad más altos. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa por aquí, pero por lo pronto esto es lo que dicen. Vamos a ver cómo está el resto del mercado en esta mañana. El crudo el día de hoy está con pocos movimientos, pero más tendientes hacia la baja. Esto en buena parte puede ser porque el mercado estaba revisando la cifra del día de ayer del American Petroleum Institute, que también saca su, digamos, como pronóstico de inventarios petroleros semanales. Lo saca un día antes, o más bien unas horas, ¿no? Porque lo saca en la tarde de los martes, y los miércoles normalmente a las 10:30 de la mañana es el dato del Departamento de Energía de Estados Unidos, de inventarios de petróleo. Y bueno, pues estaban esperando que hubiera sin cambios con respecto a la semana anterior en los inventarios, y aumentaron los inventarios. Entonces este aumento de los inventarios más allá del esperado pues está propulsando un poquito el precio hacia el alza el día de hoy. No es mucho lo que se mueve, pero vamos, a diferencia de lo que estábamos viendo, pues sí que está llamando la atención esta posibilidad, ¿no? Del movimiento del petróleo. En esta mañana el Brent del Mar del Norte está perdiendo el 0.15%, está en 48,16, y el West Texas Intermediate está bajando el 0.49% en 45,01. Haciendo equilibrio con esta expectativa, ¿no?, de que en realidad los inventarios aumenten más allá de lo esperado a las 10:30 de la mañana cuando los den a conocer, pues está por la otra parte el tema de que a lo mejor habría un poquito mejor de demanda si se confirman que los datos laborales son mejores a lo que se estaba estimando, o están creciendo un poco más de lo que habían venido creciendo en las últimas 2 o 3 revisiones, y entonces esto pone un poquito de presión, ¿no?, al precio del crudo hacia el alza, y compensa un poco la idea de que podría estar bajando el precio del crudo, precisamente porque hay unos inventarios un poquito más grandes de lo que se estaba esperando el mercado en esta semana. Pero me parece que ahorita todavía el mercado está esperando, ¿no?, a ver qué es lo que decide finalmente o qué es lo que dicen los datos del Departamento de Energía, que son, digamos, los oficiales, a las 10:30 de la mañana el día de hoy. También el día de hoy todavía tenemos pendiente comentarios de Angela Merkel por la tarde. Daniel, no sé, hoy traigo los nombres atravesados. Comentarios de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hoy por la tarde. Y bueno, pues esto también puede tener un poquito, digamos, contención ahí adicional en el mercado. Seguimos en los días esperando a la publicación de las nóminas no agrícolas. De hecho, en la mayoría de los planos de diario, pues lo que puedes ver es que el precio está contenido más o menos en las mismas zonas en la gran mayoría de los pares, así que pues yo creo que esto seguirá haciendo hasta la publicación de este viernes, por lo menos, de las nóminas no agrícolas. Pasando al tema de los metales preciosos, el oro y la plata con movimientos hacia la baja, más marcados en el oro, señal de que hay una reducción del refugio. Estamos hablando de una caída del 1.09% en el precio del oro el día de hoy. Está la onza a la vista en 1,113
dólares con 59 centavos, mientras que la plata en 14,51 está perdiendo el 0.62%. Hoy es de esos pocos días donde pues pareciera ser que la reducción de las apuestas para refugio estarían moviendo un poco más fuerte al oro de lo que mueven a la plata, cuando al revés normalmente se ve, ¿no? La plata siempre suele ser mucho más volátil. En el tema del dólar index, el día de hoy va poco a poco presionando por ganancias un poco más altas. El dólar index el día de hoy lo tenemos ganando ya más o menos el 0.37%, se anda disparando un poco y ya está por arribita de las resistencias del día de ayer. La mayor parte de la sesión estuvimos dentro del rango de la jornada previa. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo continúa este movimiento el día de hoy. Y por ahí ha habido un rechazo de mínimos en el tema del eurodólar. Me parece que este movimiento que acaba de darse ahorita se debe a que el mercado no está muy líquido y alguien debe haber metido una venta por el rompimiento del soporte más o menos importante. Entonces yo no creo que este movimiento alcista vaya a cambiar la dirección en general bajista, pero ojo nada más a esa situación en este momento, porque también estamos en zonas de sobreventa, ¿no? Entonces esto podría estar ahí generando este tipo de movimientos de cambio, como lo que estamos viendo en este momento, precisamente en el euro dólar. Vámonos a un corte comercial, regresamos enseguida, le cuento cómo están las monedas de América Latina nada más con respecto al dólar. El peso mexicano se aprecia 0.46%, se regresa por debajo de la barrera de los 17 en esta mañana, está en 16,93. El peso colombiano se desliza a 0.1% el día de hoy, estamos hablando de 3.109 pesos colombianos por dólar. El peso chileno se fortalece también un cuarto de punto, poco más de un cuarto de punto el día de hoy, a 703.69 pesos chilenos por dólar. El peso argentino prácticamente sin cambios, en 9.4130 lo pone la Kirchner. El sol peruano también prácticamente sin cambios, estamos hablando de 3.225 soles por dólar. En el tema del peso boliviano se debilita a 0.15%, un desliz ligerito, a 6.86 está cotizando en esta mañana del día de hoy. Y en el tema del dólar yuan, un movimiento hacia la baja del 0.1%, estamos hablando de 65 pips los que está corriendo el día de hoy el dólar yuan hacia la baja, 6.3555 el par en esta mañana. Corte comercial, regreso enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 44 minutos. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues le cuento que los precios de consumo descendieron en la eurozona en septiembre por primera vez desde que el Banco Central Europeo lanzó su programa de compra de activos en marzo, y esto aumentará obviamente la presión sobre los responsables de política monetaria europea para tratar de contrarrestar esta renovada amenaza de deflación con más estímulos. El índice de precios al consumidor descendió 0.1% en septiembre en términos interanuales, según los datos publicados este miércoles por la Agencia de Estadística de la Unión Europea. La caída sorprendió a los economistas que estaban esperando que quedara sin cambios este dato. La tasa de inflación está por debajo del medio punto porcentual desde julio del 2014 y bueno, pues amenaza la credibilidad, dicen, del Banco Central Europeo de lograr sus objetivos de estabilidad de precios. Si le quitas los alimentos y la energía, los elementos más volátiles, bueno, pues la tasa de inflación subyacente se mantuvo sin cambios en el 0.9%, así que nuevamente, ¿no? La caída se puede atribuir principalmente a la caída de los costes de los energéticos, lo que sugiere que los precios de consumo podrían mantenerse débiles durante los próximos meses en un contexto de normalización, si es que se llegara a dar, de los precios del crudo. Sin embargo, este nuevo retroceso lleva las probabilidades de entrar en un periodo de deflación, algo que podría reprimir el gasto de los consumidores y dificultar más a los gobiernos europeos. Fíjese que sobre estos temas hay un par de cosas que están interesantes. Se está viviendo un poquito el mundo al revés de lo que pasaba en Estados Unidos en la época de la crisis petrolera de los años 70.
Si usted tiene recuerdo de ese momento, no porque lo haya vivido a lo mejor, porque la mayoría no nos escucha tan viejos, pero que por cierto, si usted estaba en esos momentos viendo el mercado, es un joven de alma usted. No tanto porque lo haya vivido, sino porque lo ha visto en algunos gráficos históricos, etcétera, etcétera. Había un tema que vale la pena tocar. A lo mejor la charla del día de hoy la hacemos sobre este tema y la curva de Phillips, donde pues ese incidente le dio armas a economistas de la escuela clásica a descartar la curva de Phillips, o por lo menos a revisarla, ¿no? La curva de Phillips es algo meramente keynesiano, es decir, de la idea de que el gobierno debería de gastar cuando las cosas están complicadas, y pues los de la escuela clásica querían encontrar una forma, o encontraron ahí en esa época una forma de tirar un poco la teoría de la curva de Phillips, precisamente por lo que estaba pasando en ese entonces, donde en un contexto de inflación más o menos alta, que debería de haber un aumento del empleo, pues al contrario, ¿no? Se dio una caída del empleo y una inflación alta, lo que se llama una estanflación. Bueno, no tanto por el empleo, sino porque había también menos crecimiento económico, pero aquí lo que les falta, y es lo que a lo mejor valdría la pena hacer una charla para explicarlo mejor, es tomar en cuenta desde dónde viene el impacto a lo que es la demanda agregada o la oferta agregada. Bueno, la demanda agregada en este caso, me voy a quedar ahí para no meterme en broncas. Y esto es lo que generó en ese momento un cambio en la curva de Phillips. Lo mismo está pasando ahora, me parece, ¿no? En este contexto de baja inflación, y que pareciera ser que la curva de Phillips no está funcionando para generar inflación, a pesar de que el empleo está pues ya muy cercano a los niveles de normalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es donde está interesante el asunto. Y bueno, pues esto es una de las cosas que además de todo tienen que estar observando los banqueros centrales. Y continuando con más información, fíjese usted que en el Reino Unido la economía británica se expandió 1.7% trimestral en el segundo trimestre, en línea con las previsiones, convirtiéndose en una de las mejores comportadas de las economías avanzadas del grupo de los 7, solo apenas por detrás de Estados Unidos, según los datos publicados este miércoles. Además, la revisión de las cuentas nacionales del Reino Unido también revelaron que la economía fue más sólida entre el 2011 y el 2013 de lo que se había creído. La economía del Reino Unido ha evolucionado mejor de lo que se pensaba desde la crisis financiera, según la agencia de estadísticas británica, lo que da pie a que el Banco de Inglaterra pueda mantenerse en la idea de subir los tipos de interés más pronto que tarde. Sin embargo, la agencia revisó hacia la baja la tasa de crecimiento interanual entre abril y junio de este año a un 2.4% desde el 2.6% que había dado de manera preliminar y que el mercado esperaba que se conservara. La mejora del panorama de la economía está pues apuntalando esta idea, pero en el corto plazo pues algo de duda surge precisamente con esta revisión hacia la baja del Producto Interno Bruto en el último trimestre ya para el Reino Unido. Y continuando con más información, la tasa de desempleo se mantiene en agosto en la eurozona en un 11% sin cambios y en un 9.5% en la Unión Europea. En comparación con el mes anterior, pues prácticamente no hay diferencias. La tasa de paro de la eurozona, sin embargo, de julio se revisó al alza por una décima. Antes la estaban en el 10.9% y entonces quedó en el 11%. En términos interanuales, el desempleo bajó en la eurozona desde el 11.5% registrado en agosto del 2014, en tanto que el conjunto de la Unión Europea también mejoró desde un 10.1%. Pero fíjese usted, la caída que ha tenido en apenas un año, ¿no? O vamos, en todo un año, apenas la caída que ha tenido es lo que quiero decir. Realmente está siendo desesperante el alto nivel de desempleo que sigue persistiendo en este continente. Eurostat calcula que había alrededor de unos 23 millones de desempleados en la Unión Europea en agosto, de los cuales 17.6 millones corresponden a los 19 países que comparten el euro. En comparación con julio, el número de personas desempleadas bajó apenas en 1,000 personas en la eurozona. O sea, en toda la eurozona solo 1,000 personas encontraron empleo, nuevos o adicionales a los que ya tenían, y 33,000 en todo lo que es la Unión Europea. En relación con el año anterior, el número de parados descendió en 892,000 personas,
en la eurozona y en 1.49 millones para el conjunto de la Unión Europea. Y por cierto, pues este dato ya más o menos se esperaba así, dado que el mercado laboral de Alemania se ha mantenido sólido, pero con un leve incremento del paro registrado con respecto al mes de agosto, informó este miércoles la agencia laboral alemana. El paro registrado aumentó en septiembre en 2.000 personas en términos ajustados a efectos de calendario, pero en términos de porcentaje quedó sin cambios en el 6.4%, que es un mínimo histórico para lo que es Alemania. Y vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 52 minutos de regreso. Le cuento, la producción industrial de Japón, bueno, más dolores de cabeza le está dando ahí a esta economía. Sin embargo, lo que es el dato de construcción está mejorando o está creciendo un poco más arriba de lo que el mercado se estaba esperando. Y información adicional, China, dicen, registrará grandes flujos de capital transfronterizo. Además, pues la deuda externa de China está en 1.68 billones de yenes, de yuanes, perdón, a finales de junio. Así que bueno, pues así las cosas el día de hoy. Regreso con toda esta información para el tercer bloque de Punto 9, que no me tardo nada en regresar. No se vaya. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y fíjese usted que la producción industrial de Japón, le digo, cayó inesperadamente por segundo mes consecutivo en agosto, lo que generó temores de que una caída prolongada pudiera estar arruinando una recuperación económica que pues está muy vacilante todavía, y esto aumenta también las expectativas de que el Banco de Japón pueda implementar nuevas medidas para reactivar el crecimiento. Las ventas minoristas aumentaron por quinto mes consecutivo en el año hasta agosto, pero el ritmo de estas ganancias anuales se está desacelerando con fuerza, lo que también subraya la fragilidad del gasto del consumidor. La producción industrial en Japón cayó 0.5% según la base de comparación mensual, según los datos del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Eso quedó por debajo del aumento del 1% previsto por los economistas. Los débiles indicadores sugieren que la tercer mayor economía del mundo sigue teniendo problemas para ganar impulso después de contraerse un 1.2% en el comparativo interanual para el segundo trimestre y manteniendo a las autoridades bajo presión para que ofrezcan nuevas medidas de estímulo. Los analistas están esperando una modesta recuperación del crecimiento en el actual trimestre, pero algunos dicen que el riesgo de una recesión está aumentando debido a que la economía de China se sigue desacelerando. El ministerio rebajó la evaluación de la producción industrial diciendo que está debilitándose. Y bueno, pues otros datos del ministerio también mostraron que las ventas minoristas, por ejemplo, crecieron 0.8% en agosto frente al mismo mes del año anterior. Y bueno, pues esto es bastante menos que si lo compara con el aumento del 1.1% que estaba esperando el mercado. Las cifras representan al quinto mes consecutivo de avances, pero con avances inferiores a la expansión del 1.8% que se vivió en julio, es decir, estamos ya pues menos de la mitad del crecimiento del mes anterior. Estos débiles datos se dan a conocer en un momento delicado para el Banco Central. El Banco de Japón va a analizar una serie de cifras, incluidos el sondeo Tankan, a publicarse este jueves, y el dato del gasto familiar que se conocerá este viernes.
en la revisión de su política monetaria de la próxima semana, y las especulaciones sobre si el Banco de Japón podría flexibilizar más su política monetaria para lograr su meta de inflación persisten. Hay que recordar ahí lo que decía un legislador hace un par de semanas, ¿no? Octubre sería un buen momento para darle más apoyo, más expansión cuantitativa a Japón. El Banco Central sostiene que el índice de precios al consumidor sí se va a alcanzar a regresar al 2% antes de septiembre del 2016, pero la verdad es que razones para sostener esta idea, la verdad es que no se ven, más allá de que dicen en algún momento el crudo debería dejar de caer, ¿no? Pero no dicen nada más. Entonces, bueno, pues así las cosas el día de hoy. Si acaso, una señal que podría dar un poquitito de esperanza es que las construcciones nuevas en Japón se elevaron más de lo esperado en el último trimestre, de acuerdo con la información oficial publicada este miércoles. El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte reveló que las nuevas construcciones en Japón se elevaron a una cifra ajustada temporalmente de 8.8% desde el 7.4% del trimestre anterior. Los analistas estaban esperando un crecimiento menos amplio de apenas un 7.8%, aumentó 8.8, ¿no? Un 1% arriba de lo esperado salió el dato. Y en el Reino Unido, la confianza del consumidor compilada por la GfK cayó más de lo esperado el mes pasado. En su reporte, GfK da a conocer que la confianza del consumidor del Reino Unido cayó a una cifra ajustada a temporalidad de 3 desde el nivel de 7 del mes anterior. Los analistas estaban esperando el descenso en la confianza del consumidor, pero que fuera a un nivel de 6. Se cayó hasta el 3. Y fíjese usted que el regulador de las divisas de China dijo este miércoles que el país seguirá registrando grandes fluctuaciones en los flujos de capital transfronterizos durante el resto del año, al aumentar las expectativas de un incremento de tipos de interés en Estados Unidos y de una mayor ralentización de la economía en China. La Administración Estatal de Cambio de Divisas de China dijo en su informe que se intensificará la supervisión que tienen de los flujos de capital y luchará contra toda violación de las normas y leyes en los mercados de divisas con el fin de evitar riesgos. Vamos, es una forma de amedrentar a los especuladores. Hay más señales de fuga de capitales de la segunda mayor economía del mundo, que va en camino de su peor evolución en 25 años. En agosto, las reservas de divisas extranjeras chinas registraron una caída histórica hasta situarse en 93.900 millones después de que el Banco Central sorprendió a los mercados devaluando al yuan un 2%. Y bueno, con el fin de frenar este éxodo de dinero, Pekín ha aprobado un conjunto de medidas para investigar la salida de capitales y con esto pues tratar de conducir a las compañías a repatriar más dinero a China. En su informe más reciente, publicado en su sitio de internet, la Administración Estatal de Cambio de Divisas dijo que mantendrán al yuan en un nivel razonable y que reforzarán la gestión de las reservas de divisas de este país con el fin de mantener el valor y la seguridad de los activos. Bueno, pues así las cosas allá en China. Y ya para terminar, mire, sobre el tema de la baja inflación, pues como que se quiso vacunarse antes de tiempo. El señor Jens Wittmann, el gobernador del Banco de Alemania, dijo que los temores por la deflación se están diluyendo aún más. Esto lo decía a última hora de este martes que es consejero de gobierno del Banco Central Europeo, Jens Wittmann, y gobernador del Banco Central de Alemania. Sus palabras muestran una ausencia de preocupación, dicen, sobre las menores presiones de los precios en la región, aunque tuvo que reconocer que en este momento pues no está en la agenda la normalización de la política monetaria debido a que pues la economía tiene una perspectiva floja y sobre todo en el tema de la inflación. Y esto hace que sea necesario sostenimiento, ¿no?, de las condiciones ultra relajadas. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un incremento de los tipos de interés en Estados Unidos, Jens Wittmann dijo que ese movimiento por parte de la Fed sería una buena noticia porque mostraría que el Banco Central estadounidense confía en las perspectivas económicas. A mí cada vez esto me suena más al fin que ni me dolió, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas el día de hoy. Y ya para terminar este programa le cuento, los mercados emergentes deberán de prepararse para un aumento, fíjese, de las quiebras empresariales debido a que las compañías endeudadas están pues ahora enfrentándose a un débil crecimiento y un repunte de sus costes financieros. Esto lo advierte un informe del Fondo Monetario Internacional que se dio a conocer este martes. Desde azucareras en Brasil hasta fabricantes de tuberías en Rusia, las empresas de los países emergentes están acumulando deuda barata en una coyuntura en la que los bancos centrales
pues pusieron a fondo el pedal del dinero fácil antes o para hacerle frente a la crisis financiera, y bueno, pues los mercados emergentes se convirtieron en el receptáculo de toda esa liquidez, ¿no? Las compañías de estos países en desarrollo cuadruplicaron por ende su endeudamiento, ¿no? Diciendo, bueno, pues ahora que hay que hay un flujo de divisas hacia dentro del país, se dio una sensación de bonanza que estos interpretaron como una condición duradera, y entonces, bueno, pues cuadruplicaron su endeudamiento desde aproximadamente 4 billones de dólares que tenían en 2004 a una cifra superior a los 18 billones hasta el año pasado, siendo China el país que más deuda amasó. Ahora las perspectivas en la economía que se está industrializando han empeorado rápidamente a medida que la Reserva Federal se prepara para aumentar los tipos de interés por primera vez en una década, una decisión que incrementará los costes financieros en todo el mundo, y para agravar el problema muchas empresas han solicitado préstamos en dólares, lo que hace que también sea más caro porque el billete verde sube mientras más probabilidades haya de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. La acumulación de esta enorme deuda significa que sería vital para las autoridades vigilar cada vez más las amenazas para las compañías que son importantes dentro del sistema financiero y las empresas con las que tienen vínculos, entre ellas los bancos y otras firmas financieras, decía el Fondo Monetario Internacional. Los mercados emergentes deberán también estar preparados para la eventualidad de quiebras empresariales, señaló este fondo. Hay que recordar que la mayoría de las economías emergentes, su único método de financiamiento es el bancario, Así que esto puede implicar realmente tensión en el sistema financiero internacional, precisamente porque de repente tendremos un montón de bancos con proyectos que no se llegaron a pagar, con una enorme cartera vencida, y esto pues obviamente les aumentaría todavía más los costes financieros, agravando una situación que de por sí no está bonita. Aparte de la industria petrolera, donde el endeudamiento no anticipó la caída en picada de los precios del crudo, otro sector como el de la construcción está particularmente expuesto a los cambios en el clima empresarial, dice el Fondo Monetario Internacional. Y yo sé que ya le dije que esta era la última nota, pero mire, nada más le platico de rapidito. Demócratas y republicanos esta noche tienen hasta la medianoche para votar y evitar así un cierre parcial del gobierno por falta de fondos. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, logró avanzar un texto legislativo el pasado día lunes, en el cual el Congreso dotaría de fondos al gobierno hasta el 11 de diciembre próximo, y bueno, pues ahora se espera que este proyecto se vote a más tardar hoy. Las negociaciones sobre el presupuesto están girando en torno a una disposición que quieren incluir a algunos conservadores para retirar los fondos a una organización que se llama Planned Parenthood, después de que se revelaron polémicos videos en los que algunos de sus miembros hablaban con mucha, soltura sobre la venta de tejidos fetales para investigación. Así que quienes se oponen a aprobar el presupuesto con fondos para dicha organización, dicen todavía no sumarían los votos suficientes para parar este presupuesto, dado que la mayoría republicana no está interesada en este momento en provocar otro cierre parcial de la administración, como ya ocurrió en 2013. Bueno, pues así las cosas. Está previsto para las primeras horas del día de hoy este voto en la Cámara Alta, y bueno, pues es una noticia que podría estar apareciendo en las próximas horas. Hasta ahorita todavía no la tengo en mi plataforma de noticias, así que probablemente todavía esto no se está dando en esta mañana del día de hoy. Gracias por la compañía. Aquí le dejamos el programa de Punto 9. Lo dejo. En un rato más, si me está escuchando en vivo, la charla del día de hoy. Por cierto, lo que le platiqué de la curva de Phillips, probablemente lo expliquemos mañana, porque se me olvidó que ya tengo lista la charla del día de hoy. Se va a publicar en un ratito más, y le pasaré ahí la liga en el chat de Radio Forex Hispana. Gracias por la compañía, pásela bonito. Si me está escuchando en YouTube, nos vemos mañana. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros. Aquí todavía podemos tener más información el día de hoy. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó.
Estás escuchando Radio Forex Hispana